Hola chicos, esta es la siguiente sesión del curso, esperando que estén bien. En la sesión pasada habíamos visto varios ejemplos de anillos y fracciones, de anillos de cocientes. En este caso vamos a terminar de ver esos y nos vamos a ir adentrando hacia el teorema de Goldi. Entonces, vamos a terminar los ejemplos. Un anillo sin divisores del cero es un dominio de Besud. Sí, satisface que todo ideal izquierdo finitamente generado. Entonces es un dominio de Besut izquierdo. Si todo ideal izquierdo finitamente generado es principal. Y entonces pues observamos que todo dominio de Besut izquierdo es un dominio de Ore. Izquierdo. Entonces, supongamos que no. Es decir, eh, hay dos elementos A y B distintos de cero, tales que su intersección, la intersección de los cíclicos, es cero, ¿vale? Y entonces existe una C en el anillo, tal que AR más BR al revés, RA más RB es igual a RC. Y entonces el cíclico generado por A es isomorfo al cíclico generado por A, cociente el cero, que habíamos dicho que era esta intersección. ¿Sí? Pero los teoremas de isomorfismo me dicen que esto es RA más RB, cociente RB, que es igual a RC, cociente RB. Y entonces, como B está en el cíclico generado por C, existe D en el anillo, tal que B lo puedo expresar como DC. Y entonces vamos a tener que RA es isomorfo a R cociente RD.
Y entonces, eh, como R no tiene divisores del cero, D es distinto de cero. Y entonces ya habíamos visto que el cíclico es un cociente de R. En particular, de R cociente RD. Y esto es una contradicción. Y un último ejemplo que vamos a ver es que es posible tener un anillo de flexiones izquierdo pero no derecho y viceversa. Entonces, eh, considere, consideremos K un campo y phi un endomorfismo respecto al campo. Y entonces consideremos R como el anillo de polinomio sobre este campo en una variable donde la multiplicación va a estar dada de la siguiente manera. A un AXN por BXM va a ser igual a veces phi a la m de b por x n más m. ¿Sí? Entonces, la primera observación es que este es un anillo. La segunda, que R no tiene divisores de cero. También que el anillo es un dominio euclidiano. Izquierdo. Y por lo tanto, el anillo es un dominio de ideales principales izquierdos. Entonces, lo que nos dice con todo esto es que el anillo es un dominio de Ore. Izquierdo. Y por lo tanto tiene un anillo de fracciones izquierdo. Sin embargo, si phi no es un automorfismo, en particular que phi no sea epi, entonces el anillo no es un dominio
euclidiano derecho. Derecho. Y por lo tanto no tiene un anillo de fracciones derecho. Pues en dado caso tampoco te podría hacer un dominio de Ore y ya habría quedado. Eh, entonces, este es un ejemplo de un anillo que cumple tener un anillo de fracciones izquierdo pero no derecho. Bueno, y ahora, ya que vimos estos ejemplos, lo que vamos a hacer es adentrarnos al teorema de Goldi. En este caso lo que tenemos es una caracterización de anillos de cocientes semisimples y a partir de los subanillos que tenga este anillo. Entonces, para eso vamos a definir lo que es un orden que va a ser un subanillo de este, en específico de este anillo de cocientes. Y vamos a dar una definición de dimensión finita de Goldie. Así lo vamos a hacer porque hay en algunos libros que lo llaman rango finito. Sin embargo, para no confundirlo con longitud finita, vamos a darlo como dimensión finita de Goldie. Entonces, primeramente, eh, sea Q un anillo de cocientes. Un orden de Q es un subanillo tal que Q es su anillo clásico de cocientes. Vamos a llamarlo izquierdo. Entonces es un orden izquierdo de Q. Si pasa esto, entonces pues esta observación es que R es un orden de Q. Sí, solo sí. El anillo clásico de cocientes es Q mismo. Y vamos a definir lo que es dimensión finita de Goldie. Entonces, sea R anillo decimos que R tiene dimensión de Goldie finita.
Si no existe, Goldie... Sí. Si R no tiene dimensión de Goldie izquierda finita. Si no existe eh, una suma directa infinita, eh, de ideales izquierdos del anillo. Y como observación inmediata es que todo anillo deuteriano izquierdo tiene dimensión de Goldie izquierda finita. Em, entonces, sí, así vamos a definir, aparte de que la dimensión de Goldie la podemos caracterizar de otras formas, pero al final tanto las otras que podríamos ver como esta van a ser equivalentes. Entonces sí tiene mucho sentido cambiarle en vez de rango finito a dimensión de Goldie finita. ¿Sí? Bueno, entonces otra cosa que vamos a necesitar, bueno, antes de acabar esta explicación con dimensión de Goldie, la dimensión de Goldie lo que esencialmente nos va a ayudar es a ver qué tan uniforme es un anillo. Y en tal caso, em, por ahí va a haber una de las caracterizaciones que tengamos. Y entonces las otras cosas, necesito otras dos definiciones. Sea el anillo. Diremos que este anillo es primo. Si no existen ideales bilaterales. Y J distintos de cero, tales que su producto me dé cero. Y además, se dice que el anillo es semiprimo. Si no contiene ideales nilpotentes no nulos.
Con eso ya podemos ir dando forma al teorema de Goldi. Antes de probarlo voy a necesitar algunos lemas. Entonces el primero es sea el anillo y sea em, R en R. Si este anillo tiene dimensión de Gold infinita, dimensión de Goldie izquierda finita, y el anulador de R0, entonces el cíclico generado por R es esencial. Y pues vamos a demostrarlo. Supongamos que no. Es decir, existe un ideal izquierdo que al intersectarlo con R te da 0. Sea I ideal izquierdo tal que y intersección el generado por R es 0. Pero entonces pues tenemos que la suma de n en n de i r a la n está contenido en R con i r n a la n distinto de 0 para toda n, lo cual contradice el hecho de que el anillo tenga dimensión de Gold infinita, por lo que ya habríamos acabado. Bueno, ¿y esto por qué se da? Porque pues tenemos 0 contenido en I intersección IR, contenido en I intersección RR, que es 0. ¿Sí? Y así ya podemos empezar a ver que sí se cumple todo esto. Entonces, esta parte se cumple porque el anulador de R es 0 y se cumple que la suma es directa por esta parte. Pues podemos irnos de caso en caso. Pues tendríamos, por ejemplo, I y R intersección
y R cuadrada contenido igual a I intersección R igual a 0. Y ya habíamos acabado viendo que esta es una suma directa. Como les repito, esto se debe a que al anulador del elemento es 0. Y por lo tanto ya tenemos la proposición. Un segundo lema que necesitamos es que si el anillo satisface la condición ascendente de cadena en anuladores izquierdos, entonces el anillo no tiene, bueno, y aparte de esto, y R semiprimo, entonces el anillo no tiene ideales nil no nulos, ni por la izquierda ni por la derecha. Recordemos que un ideal nil es aquel en el que todos sus elementos son nilpotentes. No necesariamente la misma potencia los hace cero, pero sí, todos son nilpotentes. Todos los elementos son nilpotentes. Y recordemos también que un ideal nil es por un lado, si solo sí es por el otro lado. Entonces, vamos a demostrarlo. Supongamos que sí. Supongamos que R, el generado por R, distinto de 0, es un ideal nil. Y entonces, bueno, como este es distinto de 0, sea T, en este generado, tal que el anulador de T es máximo, y entonces para cada S en el anillo, como este ideal es nil, existe un menor natural K, tal que ST se anula a la potencia K. Entonces, sea K sub S en N, tal que ST a la KS es 0.
Y por la elección de t, tenemos que el anulador de t es igual al anulador de st a la ks menos 1. ¿Sí? Donde ks es mínimo. Y ya casi habría quedado. Ahora, como st a la ks0, tenemos que st está en el anulador de t. En el anulador de t, solo que aquí estoy cambiando el lugar, ts y ts. Bueno, y esto pues que me dice que tst es 0 para toda s. Es decir que trt es 0 y entonces rtr al cuadrado, que es igual a rtr tr es igual a 0 porque esta parte ya es 0. Pero como el anillo es el primo, la única forma de que este ideal sea nilpotente es que sea 0. Pero entonces eso ya me dice que t es distinto de 0. Pues recordemos que para esta sección estamos trabajando con anillos que no tengan divisores del 0. Pero t igual a 0 es una contradicción tanto a la maximidad de t y al hecho de que habíamos supuesto que este había sido distinto de 0. Lo cual nos lleva a concluir que el anillo no tiene ideales nil. Bueno, necesitamos un tercer lema, pero antes de ese vamos a recordar que dado un anillo, definimos el ideal singular como recuerden que lo denotamos con z en R
eh, como los elementos del anillo que tengan anulador esencial. De hecho, esta misma definición sirve para cualquier remódulo izquierdo. El ideal singular de son los elementos de M que tienen anulador esencial dentro de él. Si se dan cuenta, esta es una otra forma de buscar la uniformidad del anillo. Entonces todo se va a ir relacionando en esta sección. Y el lema, bueno, como observación primero, es que esta es una cadena descendente. Y entonces el lema, si el anillo satisface la condición ascendente de cadena en anuladores izquierdos, entonces el ideal singular es nilpotente. ¿Vale? Dicho esto, pues como habíamos observado, el ideal singular genera una cadena descendente y entonces los anuladores, voy a poner únicamente Z, forman una cadena ascendente. Como el anillo satisface la conexión de cadena en anuladores, existe un momento n en el que se estaciona. ¿Sí? Bueno, entonces supongamos que a la potencia n sigue siendo distinto de 0. Y entonces sea R ahí tal que cumple dos condiciones. Bueno, entonces este elemento que escogimos no es anulado por z a la n-1, pero también cumple con tener un anulador izquierdo máximo. ¿Vale? Entonces R tiene anulador máximo
bajo esta propiedad. Es decir, si hay algún elemento que contiene tal que su anulador contiene al anulador de R, entonces dicho elemento es anulado por el Zn a la n-1. Y entonces, pues CAT en el anillo. Como R está aquí, entonces significa que el anulador es esencial. Y lo que entonces me dice es que el anulador de este elemento intersección, el generado por por T, es distinto de 0. Y esto me dice que existe una S tal que ST por R es 0. ¿Sí? Y lo cual me dice que S está en el anulador de T por R. Y como este es esencial, ST es distinto de 0. Entonces el anulador de R está contenido propiamente en el anulador de TR. Y es lo que habíamos dicho, que cualquier elemento que contenga, tal que el anulador de dicho elemento contenga al anulador de R, va a ser anulado por Z a la n-1. Entonces, Z a la n-1 TR es igual a 0. Sin embargo, como T es arbitrario, esto me implica que Z a la n R es igual a 0. Entonces tenemos que el anulador de que Z a la n-1 R es distinto de 0, pero Z a la n R es igual a 0. Lo cual entonces me dice que el anulador de Z a la n-1 está contenido rápidamente en el de Z a la n, lo cual habíamos dicho que no podía pasar. Eh, para cualquier n. De hecho, para no dejar confusiones, voy a cambiarle aquí por m, m y m. ¿Sí? Entonces, sí pasa eso.
Esto pasa para toda n, lo cual es una contradicción. Y ya habría quedado. Pues entonces Zn a la n, el singular es nilpotente. Terminamos esta sección enunciando el teorema de Goldie. Sea el anillo las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que R es un orden izquierdo de un anillo semisimple. Dos. Pues vamos a juntar todas las hipótesis que habíamos tenido las de todos estos lemas. El anillo es semiprimo. Satisface la condición ascendente de cadena en anuladores izquierdos. Y tienen dimensión de Goldie izquierda finita. Y la tercera condición es que un ideal izquierdo del anillo es esencial. Sí, solo sí. Tiene un elemento regular. Entonces, este es el teorema de Goldie. En la siguiente sesión vamos a demostrarlo usando como referencia los lemas que demostramos en esta sesión. Y vamos a ver que a partir del teorema de Goldie también podemos encontrar caracterizaciones de los órdenes izquierdos de un anillo simple. Y con eso ya habría acabado esta parte del teorema de Goldie. Vamos a adentrarnos un poquito más en propiedades de estos anillos y reacciones, pero ya vamos a ir después de eso adentrándonos al estudio de otras herramientas tanto reticulares como homológicas que nos permitan conseguir información del anillo. Entonces, pues esto es todo por hoy y espero que estén bien. Nos vemos.